Bien, entonces como recordarán, la sesión anterior estuvimos trabajando en la idea de que las lenguas, o podríamos decir de una mejor manera quizás, las comunidades lingüísticas articulan la realidad en diferentes secciones. Tenemos que entender acá que el significado de articular es el significado de dividir. De hecho, probablemente nosotros entendemos o usamos sobre todo la palabra articulación cuando nos referimos al cuerpo humano, ¿no? Que tenemos articulaciones, ¿cierto? Nos permiten flexionar los brazos, las piernas, son nuestras articulaciones. Bueno, justamente la idea de articulación viene de eso, articular es dividir. Cuando decimos que la lengua es un sistema articulado, justamente lo primero que estamos diciendo es que una de las primeras funciones de la lengua, o de una comunidad lingüística al usar una lengua, es mirar la realidad y dividirla en secciones que para esa comunidad le son especialmente interesantes y le asignan un nombre. Dividen la realidad, articulan la realidad en lo que llamamos signos lingüísticos. Y la clase anterior, la sesión anterior, estuvo sobre todo dedicada a ver cómo la realidad del mundo no estaba articulado de por sí, no tenía divisiones tan claras en sí mismo, perdón, y por lo tanto lo que hacía cada comunidad lingüística era un poquito arbitrario, ¿no? Establecía cortes donde no necesariamente había un corte, ya que la realidad tiende a ser más bien un continuo. Y ahí vimos casos como el caso del color, ¿no? Que es un caso muy claro, muy patente sobre esto. Vimos también, pensamos sobre los sentimientos, por ejemplo, pero también en otros casos más cotidianos, en que uno no necesariamente uno piensa, bueno, aquí claramente uno puede hacer una definición objetiva, y no siempre es así. Por ejemplo, ahora que se está pudiendo salir a hacer ejercicio en las mañanas, un poco, ahora que nos han liberado un poco más en nuestra cuarentena. Hay mucha gente que ha salido a correr. Yo imagino que todos ustedes salen en la mañana, ¿cierto?, a hacer ejercicio, ¿cierto? Bueno, yo me planteaba el otro día, ¿cuál es la diferencia entre correr, trotar, caminar rápido, o marchar, si ustedes quieren? ¿Cuándo uno deja de caminar y empieza a trotar? O mejor aún, ¿cuándo dejas de trotar y empiezas a correr? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una diferencia de velocidad? ¿Qué me dirían ustedes, sí? Bueno, evidentemente, Intensidad, Carla, de intensidad. de intensidad, ya. ¿Cuál es más intenso? No. em, Correr, Sí, yo estoy de acuerdo después que correr es más intenso que trotar, ¿cierto? Pero, ¿en qué momento, cómo marcas esa intensidad? ¿Cuál es digamos, el límite objetivo de hasta esta intensidad es trote, desde esta intensidad en adelante es carrera o correr? no No, sé. no es fácil, ¿cierto? De hecho, ¿cómo medimos la intensidad? Hay sensaciones subjetivas, ¿no? De mayor o menor cansancio, de mayor o menor agitación, de mayor o menor cantidad de palpitaciones en el corazón, ¿no? Claro, pero el ritmo, pero no hay bueno, me imagino que sí, los fisiólogos, por ejemplo, las personas que se dedican al estudio más científico de la conducta deportiva, posiblemente tengan una definición muy clara, ¿no? Y digan, hasta tantas pulsaciones por minuto es trote y después se transforma en carrera, por ejemplo, quizás. Pero lo interesante es que si bien eso puede existir y es válido para esos científicos, lo interesante es que nosotros, que no somos científicos, sino que digamos que en algún momento corremos o en algún otro momento trotamos o caminamos, igual usamos esas palabras, igual usamos esos signos para dividir algo que es un continuo, que es el trasladarse usando las piernas, ¿no? Y en algún momento hablamos de caminar, en otro caso hablamos de marchar, en otro caso hablamos de trotar, en otro caso hablamos de correr. Y por supuesto, hacemos uso de esos signos, pero no tenemos nosotros una división tan clara de dónde comienza uno y dónde comienza una de esas actividades y dónde termina la otra anterior, ¿cierto? Claro, como dice Luis, claro, seguramente hay una fórmula, ¿cierto?, para conocer eso que aplican los
los científicos, especialistas en estos temas, y eso está muy bien para ellos, ¿no? Porque ellos tienen que objetivarlo, pero nosotros no lo hacemos así, nosotros no aplicamos una fórmula así, decimos, oye, voy a salir a trotar, nadie sale realmente con, se aplica una fórmula y dice, ya, pero tengo que mantenerme en estos parámetros porque si no voy a empezar a correr, y voy a haber mentido, claro, no salí a trotar, no hacemos eso. Simplemente decimos, voy a salir a trotar y, bueno, trotas o haces algo parecido al trotar, ¿no? O al menos lo intentas. Me acordé de un capítulo de Friends. Bueno, es una serie muy vieja. ¿Ustedes vieron alguna vez Friends? ¿No? ¿Jamás? No, es muy buena, es Sí, maravillosa. con Rachel corren, ¿o no? Sí, que no era Phoebe, Sí, ¿cierto? Que corría. sí, ¡Ah! Phoebe. Sí. Sí, Bueno, eso también fue probablemente parte de trotar, ¿no? Pero de sí. nuevo, lo interesante es que la realidad en casi todo lo que podamos ver no está tan claramente definida. Incluso casi cualquier signo en el que uno pueda pensar, claro, una comunidad le ha dado una definición, le ha dado ciertos límites, pero si uno lo trata de trasladar a la realidad, la verdad es que se pierde un poquito esa claridad de la definición y se ve como más bien una propia cultura, una propia comunidad lingüística le ha asignado esos límites. Fíjense que a propósito de esto, encontré hace unos días un texto de Jorge Luis Borges, el autor argentino. A mí me encanta Borges, así que siempre le estoy buscando cosas. Es un texto que aparece en un libro de ensayos que se llama El tamaño de mi esperanza. No es muy conocido, así que se los recomiendo de todas maneras. Un libro bien bonito. Y el texto en particular se llama Palabrería para versos. Aquí está. Es un texto cortito, son 3 páginas. Se las voy a dejar luego en nuestro sitio de Canvas para quien quiera leerla por completo, porque habla también de poesía, habla sobre la riqueza de una lengua. Son cosas que a nosotros nos interesan también. Pero hay una parte en particular que tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando y quiero leérselas para que, bueno, vean cómo también Borges tenía esta visión. Dice lo siguiente: yo personalmente creo en la riqueza del castellano, pero juzgo que no hemos de guardarla en haragana inmovilidad, sino multiplicarla hasta el infinito. Cualquier léxico es perfectible y voy a probarlo. Y aquí parte lo que nos interesa realmente. El mundo apariencial es un tropel de percepciones barajadas. Una visión de cielo agreste, ese olor como de resignación que alientan los campos, la acrimonia gustosa del tabaco enardeciendo la garganta, el viento largo flagelando nuestro camino y la sumisa rectitud de un bastón ofreciéndose a nuestros dedos, caben aunados en cualquier conciencia casi de golpe. El lenguaje es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. Dicho sea con otras palabras, los sustantivos se los inventamos a la realidad. Palpamos un redondel, vemos un montoncito de luz color de madrugada, un cosquilleo que nos alegra la boca, y mentimos que esas 3 cosas heterogéneas son una sola, y que se llama naranja. La luna misma es una ficción. Fuera de conveniencias astronómicas que no deben atarearnos aquí, no hay semejanza alguna entre el redondel amarillo que ahora está alzándose con claridad sobre el paredón de la Recoleta y la tajadita rosada que viene al cielo de la Plaza de Mayo, hace muchas noches. Todo sustantivo es abreviatura. En lugar de contar frío filoso, hiriente, inquebrantable, brillador, puntiagudo, enunciamos puñal. En sustitución de alejamiento del sol y profesión de sombra, decimos atardecer. Hasta ahí la cita que quería mostrarles, ¿no? Y les voy a dejar luego este texto porque está muy bonito para todos los que les gustan esto, sobre todo que les gusta Borges. Pero si se fijan, habla de cuestiones muy parecidas a las que sobre las que nosotros veníamos conversando, ¿no? Todas estas cosas existen en la realidad como continuos que producen en nuestra alma, en nuestra mente, ciertas impresiones, ciertas percepciones, sentimientos, a las que juntamos y agrupamos y les damos un cierto nombre, les asignamos técnicamente lo que llamamos un signo lingüístico. Y cada lengua, cada comunidad lingüística establece cortes en lugares distintos. ¿Bien? ¿Le gustó el texto, no? Sí, está bonito. Ya.
Un ejemplo más, no, dos ejemplos más de cómo las diferentes comunidades articulan la realidad de manera distinta, tal como lo decíamos en la sesión pasada y tal como nos muestra Borges. Fíjense en este, no, antes de mostrarles la imagen. ¿Se acuerdan de una película que seguramente ustedes vieron de niños? De un pececito naranja, un pez payaso, creo que tenía una aletita más corta, que se le pierde. ¿Cómo se Sí, llama la película? Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, ¿cierto? Aquí la tenemos. Ay, perdón, me equivoqué Esta es... Ah, qué tonto. Bueno, se llama Buscando a Nemo. Aquí tenemos una imagen. Pero fíjense que originalmente, en inglés, ¿cómo se llama? ¿Encontrando a Nemo? Claro, ¿cierto? Se llama Finding Nemo, que en principio, como dice Florencia, como dice Sebastián, uno debería, claro, más o menos por lo que sabe de inglés, traducirse como Encontrando a Nemo, ¿no? Aquí hay algo raro. ¿Por qué la película, si originalmente tenía un título que era Finding Nemo, se tradujo como Buscando a Nemo? Oye, Francisca tiene razón, en el chat dice, ahí hay un spoiler, ¿no? Bueno, es verdad que hay un montón de traducciones que son pésimas, sí, ¿sabes? Es Pero es un material de discusión para un que la montón película, de días, ¿cierto? Pero es quiero que la centrarme en película se esto porque trata tiene de mucho que ver... buscar. Perdón, Francisca, disculpa, te estoy interrumpiendo, Ay, no, cuéntame. no, no, sí, sigue usted, sigue usted. No, no, solamente Ay, quería decir que hay muchos problemas con las traducciones de títulos de películas, eso es clásico. ay, Pero quería que sí, es nos muy centráramos en chistoso. este. A ver, dale. No, pero es que en verdad es un spoiler porque te dice que al final lo encuentran, Eso porque tú es... puedes desarrollar 5 minutos de la película y cachas que este pececito se perdió. Y bueno, el título te dice que lo encuentran, entonces es como, Ah, pucha, qué fome. pero Javiera nos dice por otro lado, fíjate en el chat, que tiene más sentido Buscando a Nemo, porque la película trata de la búsqueda, no del encuentro. Sí, y yo también le encuentro razón, ¿no? Pero por otro lado, es cierto que Buscando a Nemo no necesariamente nos indica que en algún momento lo van a encontrar. De hecho, alguien puede decir, "Bueno, estoy buscando un libro que se perdió y no encontrarlo nunca". Pero una persona en inglés nunca podría decir, I was finding a book, porque implica que necesariamente, y no encontrarlo, porque eso implica necesariamente que lo encontró. Fíjense que acá hay un caso, hay una diferencia que es interesantísima entre el inglés y el español. Ah, perdón, Ignacia levantó la mano. Cuéntanos, Ignacia. Es que estoy pensando que discrepo un poco con la visión de Francisca, y no lo digo por decirlo, lo digo en serio. Finding es un No verbo que no para está reavivar viejas polémicas, en ¿no? presente. Perdón, dale, Sí, dale. pero que está en presente continuo. Entonces eso ¿Ya? significa que se centró del encontramiento de Nemo. Y yo creo que es más importante en la película y para el desarrollo de los personajes el proceso del encontramiento de Nemo antes que como el hecho de que encuentren a Nemo, porque Nemo se pudo haber muerto y los personajes igual hubieran crecido. Pero mira qué interesante lo que acabas de decir, Ignacia. Porque es cierto que el hecho de encontrar a Nemo es justamente el punto culmine, ¿no? de todo lo que motiva la película. Pero podríamos decir en español, de hecho, el título en español, Encontrando a Nemo, ¿se puede? Incluso suena raro, ¿no? Y peor aún si lo conjugamos y decimos en una expresión así como, estoy encontrando a Nemo. Bueno, no estamos buscando a Nemo, pero supongo que ustedes, alguien les dice, oye, estoy encontrando un libro estupendo. O estoy encontrando al amor de mi vida. O estoy encontrando una ciudad. Es raro usar encontrar en español en una construcción tipo estar más ando, ¿no? Así como estar en gerundio. Uno puede usar esa construcción con muchos otros verbos. Estoy caminando, ¿cierto? Estoy corriendo, estoy soñando, estoy buscando, pero estoy encontrando, si bien no es completamente imposible, como dicen muchos de ustedes por el chat, ¿cierto? Suena más raro. Eso pasa por algo muy interesante. Eso es porque los verbos, o digamos más bien las palabras que luego nosotros expresamos como verbos,
no son todos iguales. Hay verbos que son por naturaleza, el término técnico se llama Actionsart, es decir, algo así como el aspecto léxico del verbo. Que hay verbos que por su naturaleza son extendidos en el tiempo. Por ejemplo, la idea de correr implica necesariamente en nuestra mente algo que se desarrolla en alguna extensión de tiempo. En cambio, también, por ejemplo, otros que no necesariamente son tan activos como correr, como por ejemplo la idea de derretirse. Por ejemplo, si algo se derrite, también en nuestra mente lo asociamos con algo que se extiende en el tiempo, que no es inmediato. Sin embargo, hay otros como por ejemplo romperse, o mejor aún, explotar, que asociamos como con un segundo, ¿no? Como que no tiene duración. Uno puede decir ya esto, pero incluso es raro, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, estuve corriendo durante 3 horas para recuperar el estado físico. O estuve buscando durante 3 horas. Perfecto, y funciona súper bien. Pero si alguien dice, la bomba estuvo explotando por 3 horas, es rarísima, ¿no? Es como que no se puede nomás, o que uno tiene que hacer una especie de gimnasia mental para entender qué es lo que quiso decir la persona cuando dijo eso. Bueno, eso técnicamente se dice que verbos como correr o derretirse son verbos durativos, porque tienen una duración o implican una duración, mientras que verbos como explotar, por ejemplo, o... ¿Cuál otro podría ser? Bueno, explotar... bueno, algunos parecen. Bueno, y encontrar, por supuesto, son verbos puntuales. Es decir, no tienen duración, ocurren simplemente en un momento casi sin duración en el tiempo. Entonces, ¿para dónde voy? En el español, buscar es un verbo durativo, implica una cierta extensión en el tiempo, pero es una actividad extendida en el tiempo que no necesariamente desemboca en un resultado de encontrar algo. De hecho, por eso en español podemos decir cosas como estoy buscando, no sé, estoy buscando un libro para el regalo de un amigo. Y no necesariamente encontrarlo. Puedes decir, estoy buscando el sentido de la vida y no encontrarlo nunca. Estoy buscando al amor de mi vida y no encontrarlo nunca. Perdón por los ejemplos terribles, ¿no? Pero en principio es posible, ¿no? Uno puede en español buscar sin necesariamente encontrar, porque buscar no necesariamente desemboca en encontrar. En cambio, encontrar, es puntual y es el punto en que se desemboca buscar. El problema es que find en inglés, a pesar de que nosotros lo traducimos o solemos traducirlo como encontrar, no es encontrar. Es una mala traducción. Find en inglés es buscar y encontrar. Es decir, es el proceso de búsqueda que desemboca necesariamente en encontrar algo. Por eso en inglés se puede usar Finding Nemo o I am Finding Nemo, porque en inglés es un verbo abierto, un verbo durativo, un verbo que se extiende en el tiempo. Para graficarlo, voy a compartir la pantalla con... Para graficarlo, podríamos decir que en español... Ahí sí. Podríamos decir que en español podríamos graficar de esta manera buscar. Buscar es un proceso extendido en el tiempo que no necesariamente desemboca en un hallazgo. Eso es buscar en español. Y encontrar es otra cosa, es un punto que viene a interrumpir la búsqueda. De hecho, si tú encuentras algo, no puedes seguirlo buscando. Puedes buscar otra cosa después, ¿no? Pero no puedes seguir buscando. Si yo digo, por ejemplo, no sé, se me perdió el celular. Lo busco y lo encuentro.
Después no puedo seguir buscando el celular, salvo que lo haya perdido de nuevo, ¿no? Eso es porque encontrar es otro evento distinto que viene a interrumpir el evento anterior de búsqueda, que en principio no estaba definido, no tiene un fin definido. En cambio, find, en inglés, es todo esto. Es el proceso de búsqueda que necesariamente, y como parte del mismo proceso, culmina en el encontrar. Es decir, find y encontrar no son sinónimos, si se fijan. Encontrar en español, como decíamos, es un punto único que viene a interrumpir el proceso de búsqueda, mientras que find en inglés es un proceso que desemboca en un hallazgo. ¿Se fijan entonces? Así. ¿Muy complicado, chicos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si se fijan entonces... Si se fijan, entonces, el título de esta película nos muestra también cómo dos comunidades lingüísticas, la comunidad de habla española frente a la comunidad de habla inglesa, dividen la realidad de los eventos de búsqueda y encuentro de dos maneras distintas. Para el español, buscar y encontrar, si bien están relacionadas, son dos cosas diferentes. Para el inglés, en cambio, tiene un verbo, tiene una palabra, tiene un signo lingüístico que agrupa a la vez la idea de buscar y encontrar. El inglés también tiene una palabra o un signo lingüístico para buscar sin necesariamente encontrar, que se llama algo así como search o look for. Esos son más parecidos al buscar del español. Pero find es buscar y encontrar aunados en un solo evento. Y eso es justamente porque han hecho divisiones, han articulado la realidad de maneras un poco distintas. ¿Bien? Se me perdió el chat, así que lo voy a poner de nuevo. Ok. Otro ejemplo, y con esto termino de ilustrar esto, que de todas maneras es súper interesante y podríamos tener miles y miles de ejemplos. Esto que hemos visto hasta el momento como diferencias entre diferentes lenguas, también se da al interior de las lenguas y es parte de por qué tenemos diferentes dialectos al interior de una lengua. Y eso es porque cuando una lengua es muy amplia y tiene una distribución geográfica justamente grande, como pasa, por ejemplo, con el caso del español, no todas las comunidades lingüísticas, entre comillas, viven las mismas realidades. Fíjense a qué me refiero con esto. Hace un par de años salió este titular en la prensa española. Un espectacular terremoto de magnitud 4,4 despierta y asusta a Pamplona con 5 segundos de intensos temblores. ¿Qué opinan sobre este titular? Para morirse de la risa, ¿no? Claro, amateurs, terremoto. Claro, para nosotros, como dice Anaís, sería un temblorcito, Estefanía, qué llorones. Claro, toda la razón. De hecho, fue muy interesante porque esta noticia apareció en un diario español, yo la encontré de casualidad, y en los comentarios a la noticia decía, terremoto, un chileno se reiría de ustedes. Efectivamente lo que está pasando. ¿Cierto? Claro, aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Para nosotros un sismo, ¿cierto? Un movimiento telúrico de magnitud 4,4, terremoto no, ¿cierto? Temblor, con suerte. Y hay así como despertar a una ciudad un movimiento de 4,4, nosotros dormiríamos plácidamente, lo más probable ante ese movimiento, ¿no? Ni se siente, como dice Victoria. Pero si uno lo piensa, claro, ¿cuál es el límite entre un temblor y un terremoto? No hay un límite real. Hay escalas, por supuesto, está la escala de Richter, está la escala de Mercalli, nosotros conocemos. Puede venir Marcelo Lagos, ¿no? Vamos al lado de geografía y podemos decirle que venga dando una charla. Y eso lo usan los científicos, ¿no? Esas distinciones. Claro, pero las percepciones son mucho más importantes para esto. Como dice Javiera, el límite es si puedo seguir durmiendo o no.
Hay un meme también muy entretenido, yo no lo encontré, se lo podría haber buscado, pero alguien lo puede aportar, ¿no? Ese famoso meme que dice algo así como cómo reaccionan los chilenos frente a los temblores, ¿no? Y cómo saber si asustarse o no cuando está con un chileno, ¿no? Y eso, si el chileno se asusta, ahí empieza a asustarse usted. Bueno, ¿dónde está el límite entre un temblor y un terremoto? La verdad es que no hay no hay una distinción clara, no hay una distinción tajante en la realidad misma, y es por eso que en Pamplona, que son personas de habla española, pueden decirle terremoto a un sismo de magnitud 4,4 cuando para nosotros eso sería un temblor. Los límites los hemos puesto en partes distintas. La comunidad de habla española del español de Pamplona, eso está en el País Vasco, probablemente tiene el límite del terremoto mucho más abajo que el límite de la comunidad de habla española de Chile, que lo pondría por lo menos por encima del 6, ¿no? Y probablemente por encima del 7 o algo así. Eso, entonces, como ven, no solamente hay una diferencia entre distintas lenguas que articulan o dividen la realidad en diferentes partes y le asignan un signo lingüístico distinto a cada una de esas partes, sino que incluso en el interior de una lengua, tanto los pamplonenses como los chilenos hablamos la misma lengua española, pero en esta parte en particular tenemos una diferencia. Para ellos la palabra o el signo lingüístico terremoto es mucho más amplio que para los hablantes del español de Chile, para quienes está más restringido a un movimiento de características mucho más fuerte que esta nimiedad, esta tontería. Cobardes. Ah. Eso. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Decíamos al inicio de la sesión anterior que nos vamos a dedicar al estudio de la morfología en estas clases. Y para eso tenemos que claramente entender qué es un morfema. Los morfemas, decíamos en la sesión anterior, son las unidades de la primera articulación. Y ya sabemos qué es la primera articulación. Es lo que hemos venido discutiendo con todos estos ejemplos, ¿no? La primera articulación del lenguaje consiste en dividir la realidad en diferentes secciones, en diferentes partes, y asignarle a cada una de esas partes una etiqueta. Es decir, relacionar un significado con una expresión. Y ese ejercicio de dividir la realidad en lo que llamamos distintos signos lingüísticos, que cada lengua, incluso cada dialecto, hace de manera un poquito distinta, es la primera articulación del lenguaje. Cada signo lingüístico, entonces, que nosotros usamos y que asociamos un contenido con una expresión, articula la realidad de una manera un poco distinta para cada comunidad lingüística. Un signo lingüístico, entonces, es esa asociación entre significado y significante, o entre contenido y expresión. Y un morfema en particular es el mínimo signo lingüístico posible. Es decir, se trata de la mínima asociación posible entre un significado y una expresión. Es decir, entre una parte del mundo y una etiqueta. ¿Cómo se diferencia esto de una palabra? Bueno, existen signos lingüísticos que son... Perdón. Existen signos lingüísticos que son palabras y que están conformadas por un solo morfema. Es decir, hay ejemplos en los que tenemos una expresión, un signo lingüístico, que equivale a un morfema. Por ejemplo, una palabra como aquí, es una palabra del español, y en efecto, ahí tenemos una porción de realidad que podríamos parafrasear diciendo el lugar donde el hablante se encuentra. Ese sería su significado, y la etiqueta corresponde a aquí. Y ahí tendríamos, en efecto, un signo lingüístico que equivale a una palabra y además equivale a un morfema. Otra, por ejemplo, ayer. Una palabra como ayer, que podríamos parafrasear diciendo el día o el periodo anterior al día de hoy. Ese sería su significado. Tiene esta etiqueta, esos sonidos como ayer,
y funciona como una palabra y también equivale a un morfema. Sin embargo, una palabra o un signo lingüístico puede ser más complejo y no necesariamente equivaler a un morfema. Por ejemplo, decíamos el otro día la palabra sucia. Ese es un signo lingüístico porque estamos asociando un significado con una expresión. El significado es carente de limpieza, algo así decíamos el otro día, femenino, y su significante o su expresión es sucia. Sin embargo, si nosotros oponíamos la palabra o contrastábamos la palabra sucia con la palabra sucio, que era lo que estábamos haciendo al inicio de la sesión anterior, nos podíamos dar cuenta de que había una parte del significado que se mantenía igual en un caso y en el otro, y una parte del significado que era distinto en un caso y en el otro. De la misma manera, hay parte de la expresión que es igual entre sucia y sucio, y hay una parte de la expresión, o parte del significante, que es distinto entre sucia y sucio. ¿Cierto? ¿Qué es lo que es en cuanto al significado igual entre sucia y sucio? ¿Qué es lo que es estable entre esas dos palabras? Carente de limpieza. Exacto, ¿cierto? La idea de la carencia de limpieza. O falta de limpieza. Carencia, sí, un poco como fifí para demasiado rebuscado. Falta de limpieza. Perfecto. Y eso, esa cualidad o esa propiedad se comparte entre sucia y sucio. Están los dos. Y en cuanto a cuál es la diferencia de significado entre los dos. ¿Cuál es la diferencia entre sucia y sucio? Uno es femenino, como nos dice, ¿cierto? La primera es una palabra femenina. Y la segunda, perdón, es una palabra en masculino. Después podemos entrar bien a cuál es el significado de femenino y masculino, lo vamos a discutir, pero claramente esa diferencia de significado, por lo menos de acuerdo a la concordancia, ¿cierto? Uno se usaba para decir mi pieza está sucia, yo no puedo decir mi pieza está sucio, pero sí puedo decir, no sé, mi pantalón está sucio y no puedo decir mi pantalón está sucia. Así que, al menos de acuerdo a la concordancia, ese fenómeno del que hablábamos el otro día, efectivamente una palabra es femenina y la otra es masculina. Y en eso se diferencian en cuanto al significado. En efecto, como dice Trinidad, a eso le llamamos el género. Y en cuanto a la expresión, porque estas son las diferencias de significado. ¿Qué es lo que se mantiene estable en cuanto a la etiqueta entre sucia y sucio? ¿Cierto? La parte suci, ¿cierto? Que equivale justamente a falta de limpieza. Susi, ¿no? No el nombre, no vayan a pensar que un amigo, una amiga que se llame Susi es cochina necesariamente, ¿no? Y por supuesto, lo que difiere en cuanto a la etiqueta es femenina, que se marca con la A, y pongo ese guioncito antes de la A para indicar que se pone ahí justo después de Susi, ¿no? Es como el guión indica dónde se une a la otra parte, mientras que masculino se marca, en este caso, con una O, también para lo mismo. Aquí tenemos entonces un ejemplo distinto de aquí y de ayer, donde teníamos una palabra que equivalía a un morfema. Aquí tenemos dos palabras, sucia, sucio, que no equivalen a un morfema, porque pueden seguirse dividiendo en unidades más chiquititas, cada una de ellas dotadas de un significado y de una expresión. Suci es una etiqueta para falta de limpieza. A es una etiqueta para femenina, o es una etiqueta para masculino. Ahí tenemos entonces, en sucia, por ejemplo, una palabra formada por al menos dos morfemas, dos unidades o dos signos lingüísticos más chiquititos, que son suci, falta de limpieza, a, femenino. Entonces, morfema no es equivalente a signo lingüístico, no es un sinónimo, tampoco es un sinónimo de palabra, sino que morfema es el signo lingüístico mínimo. Es el signo lingüístico más chiquitito que podamos encontrar. O en otras palabras, la asociación entre un significado y una expresión más chica que podamos encontrar, y que no podemos seguir dividiendo en otras unidades, en otros signos lingüísticos más chicos. O en otras palabras, para
para hacer más redondito todo lo que hemos venido conversando, un morfema es la mínima unidad en que una comunidad lingüística ha dividido la realidad y le ha asignado una etiqueta. ¿Bien? Ahí, esa es la definición de morfema con la que vamos a trabajar. Y por eso el morfema es la unidad de la primera articulación. El morfema entonces es la unidad que nos muestra cómo una comunidad lingüística ha dividido la realidad de manera mínima en los diferentes sectores, en las diferentes partes, y le ha asignado a cada una de esas partes de realidad una etiqueta. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Profe, ¿Y Carla? yo Dale. no sé si lo mencionó, pero entonces en sucia y sucio el morfema sería A y O, ¿o no? En sucia y sucio, cada una de ellas tiene 2 morfemas. Al menos. Vamos a elaborar eso un poquito más adelante. Pero al menos en sucia, centrémonos en este ejemplo, en sucia hay al menos 2 morfemas. Uno equivale a la etiqueta sushi, o a la expresión sushi, que tiene como significado falta de limpieza. Y el otro morfema de sucia es la terminación, después le vamos a dar un nombre más técnico, a, que le da el significado de femenino. Entonces, la palabra sucia está formada por al menos 2 morfemas. Sushi, falta de limpieza, a, femenino. A diferencia de otras palabras que efectivamente equivalen a un solo morfema, como aquí o ayer. Pero de hecho, la mayor parte de las palabras con las que trabajamos en una lengua, sobre todo sustantivos, adjetivos, verbos, esas categorías, no son monomorfemáticas, sino que están formadas por más de un morfema. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Supongamos otra palabra. Supongan ustedes la palabra relojeras. Ayer, no sé, el año pasado se efectuó en Santiago un gran congreso de relojeras. Por poner esto un poco en contexto, ¿no? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de relojeras? Ese es un signo lingüístico, porque estoy asociando un significado a una imagen mental, ¿cierto? Que nos hacemos cuando oímos esa palabra con una expresión. ¿Cuál es el significado de relojeras? Gente que es amante de los relojes, claro, o que los vende, o que los colecciona, completamente de acuerdo. Yo pensaba más bien en que los repara, o no, como que los fabrica, los repara, pero me vale también, me parece bien también que es amante, que vende, que los colecciona, estoy completamente de acuerdo. Súper. Eso, entonces, relojeras es una expresión, ¿cierto? Un conjunto de sonidos que equivale a ese significado del que ustedes están hablando. Pero uno, si observa esta palabra, puede darse cuenta que no es una unidad indivisible, que no es un átomo, sino que puede seguirse dividiendo en unidades más chicas, ¿no? Al menos una es muy clara, ¿no? Que es la etiqueta reloj. ¿Y qué es un reloj? ¿A qué equivale? ¿Cómo podríamos parafrasearlo? ¿Cuál es su significado? Así, grosso modo, ¿qué piensan cuando piensan en un reloj? Eso, Javiera nos dice, dispositivo para medir el tiempo. Perfecto. Por supuesto, se puede refinar, pero es un excelente primer acercamiento y probablemente es más o menos lo que estamos pensando nosotros cuando pensamos en un reloj, ¿no? Entonces, al menos, la palabra relojeras, o el signo lingüístico relojeras, no es un morfema porque al menos podemos dividirlo en reloj, que es más chiquitito, y eras, por otro lado, ¿no? Pero eras, me suena que también podemos seguirlo dividiendo, ¿no? Porque si comparamos relojeras con reloj, claramente vemos que tienen una parte distinta y una parte similar en cuanto al significante y al significado. También si lo comparamos con relojito, con relojería, nos damos cuenta que en todos está la etiqueta reloj y que en todos también se mantiene constante el significado de la idea de dispositivo para medir el tiempo. Carla, primero también nos dice que ella dividiría además o extraería el segmento ER.
Carla, ¿por qué tú segmentarías relojeras en reloj primero y después ¿Qué te motiva a dividir esa palabra también en la parte Mm, porque puedo decir relojeras o relojeros. Solo por Cierto, eso, no sé claro. si... Y si uno dice relojeras y relojeros, es cierto que casi todo Sí, es igual y solamente cambia el género, ¿no? ujú, el Porque as están y el os. relojeras, mujeres que coleccionan relojes, relojeros, hombres que coleccionan relojes. Perfecto. Entonces, claramente hay un que se mantiene inalterable. ¿Y qué Ujú, significaría este oh, ujú. Profe, ¿Dónde más encontramos este ¿En qué otras palabras encontramos este Camila? en relojería ¿Cierto? También está en relojería está, este entonces el leer se me hace como, por ejemplo, relojeras ya son mujeres que venden, arreglan. Relojería es como donde se arregla, entonces sería como el leer como algo que se puede atribuir a algo, no sé. Me da como Sí, tiene esa que ver idea. con eso, ¿no? Antes de precisar ese significado, veamos en qué otras palabras aparece este segmento después de algo, como de la misma manera que en relojer. Por ejemplo, Relojeritos. ¿perdón? Relojeritos. Pero busquemos otras palabras que no sé, que no tengan la misma base de Ah, reloj. ya. Por ejemplo, Javier nos propone zapateros. Ahí también está Está primero zapat, que es cierto, equivale a calzado, ¿no? Zapato. Y después viene Y entre relojero y zapatero hay algo parecido, ¿no? Un relojero es como quien se dedica a los relojes y un zapatero es alguien que se dedica a los zapatos, ¿no? Es eso, tienen razón, es como un oficio, una especialización. Por ejemplo, también tenemos micrero, por ejemplo. ¿Quién es el micrero? Alguien que trabaja o se dedica a las micros, ¿no? Tenemos al cartero, por ejemplo. Y el cartero es quien trabaja o se dedica a las cartas, ¿no? Parece que hay una cierta regularidad, ¿no? Y si yo pongo esta después de una base que indica alguna cosa del mundo, como un reloj, un zapato, una micro, una carta, como que el resultado, pisero también nos dice Carla, claro, quien reparte o hace algo en relación con las pizzas, ¿no? Es lo mismo, parece que tenemos que tener un objeto que nombramos en la primera parte, como reloj, pizza, zapat, y se le añadimos ese significa como la idea de oficio, ¿no? O dedicación a algo, a lo que hay en primer lugar. Y si se fijan entonces, este no solamente aparece en relojeras, sino que aparece de nuevo en pisero, zapatero, es decir, tiene cierta autonomía, es un signo distinto. Depende, por supuesto, de la base del reloj, porque relojero es el oficio del reloj, o quien se dedica al reloj. El pisero se dedica a la pizza. Pero la idea de como la idea de dedicación, oficio, ocupación con respecto a algo, está en la misma idea de Es decir, ahí hay un significado y también un significante. Esto también es un signo lingüístico. Y es más chico que relojeras. Pero además, tenemos la idea de que ya nos había salido antes, ¿cierto? En sucia, sucio, que claramente indica acá la idea de femenino. Porque es muy fácilmente oponible a relojeros, que sería la idea de masculino. Y finalmente, como nos dice Carla también, tenemos la S, que nos marca aquí la idea de más de uno, ¿no? O la idea de plural. Y que se opone muy claramente a relojera, que no tiene esa S y que indica uno solo. Si se fijan entonces, la palabra relojeras, el signo lingüístico relojeras, no es un morfema porque nosotros, al hacer este ejercicio de oponerla a otras palabras parecidas del castellano, nos dimos cuenta de que se puede seguir dividiendo en al menos 4 unidades. Y si ninguna de esas la podemos dividir en otra unidad con significado insignificante, en otro signo lingüístico más chico, entonces estaríamos aquí ante los 4 morfemas que conforman la palabra relojera. Ignacia hace una pregunta por el chat, voy a verla. Dice, ¿qué pasa si saco de una palabra un morfema que no tiene que ver con el significado? Uy, no entendí muy bien la pregunta. La
¿Tratarías de plantear de otra manera, Ignacia? Permiso. Adelante. Por ejemplo, yo digo ya la palabra soldado y digo, tiene el morfema sol. Sería ¡Ay, súper qué estúpido, ¿no? bonito! Eso lo vamos a ver en otra de nuestras clases próximas. Eso es lo que se llama técnicamente eh, un análisis espurio, o lo que se llama también una etimología popular. Por ejemplo, un ejemplo típico, eso de que han escuchado ustedes que la palabra alumno significa algo así como sin luz, porque la A en griego Sí. significa sin, y lumnos, como luminosidad, es luz. Bueno, eso es falso, no es cierto, no es su etimología, vamos a hablar después de eso. Pero claro, eso equivaldría a lo que está haciendo, lo que nos propondría Ignacia, claro. ¿Cuándo uno puede hacer esta división en morfología? Esta es una excelente pregunta, pero vamos a tener que dedicarle más tiempo más adelante. Uno puede hacer este Cuando ejercicio. quiere equivocarse. Claro, uno puede hacer este ejercicio siempre que la lengua que uno habla le proporcione pistas reales para esto. En otras palabras, yo puedo dividir relojeras en reloj, A y S, porque cada uno de estos segmentos que yo he encontrado se puede encontrar en otras palabras del español con el mismo significado. Por ejemplo, reloj Ya. aparece como dispositivo para medir el tiempo, no solamente en relojeras, sino aparece también en reloj, la misma, en relojería, en relojito, en varias otras al menos. Como oficio o dedicación no solamente aparece en relojeras, sino como veíamos recién, aparece también en zapatero, en pisero, en vitrero, aportando el mismo significado. Y lo mismo la A para indicar la idea de femenino y la S para indicar la idea de plural. Entonces, uno puede hacer este ejercicio siempre que en el español encuentre otras palabras en que aporte el mismo significado. Si tratamos de hacer eso con la palabra soldado, ¿cierto? Que tú nos proponías, Ignacia, diciendo que tiene como uno de sus componentes la palabra sol, la verdad es que uno puede jugar con eso y decir, un soldado es un sol que juega los dados, ¿no? Algo parecido, que está formado por un sol por un lado y un dado por otro, pero claramente, a diferencia de lo que pasa con relojeras, un soldado no tiene los significados de sol y dado. Quizás lo estuvo en algún momento, pero eso no nos importa a nosotros. Lo que importa es que cuando nosotros queremos llegar al significado de soldado, no pensamos en un sol y en un dado. Pero si queremos llegar al significado de qué significa relojeras, sí pensamos en un reloj, en la idea de que significa un oficio, en que la A es femenino y que la S es plural. Claro. Perfecto. Muchas Como que gracias. chaleco no incluye chale, etc. Vamos a hablar después de eso, porque es una pregunta muy importante para distinguir morfología, que es parte de la gramática, y la gramática se dedica al estado actual de la lengua, como ustedes recordarán, de la etimología, que es una ciencia lingüística distinta, que estudia el origen de las palabras hacia atrás. La morfología se ocupa de cómo las palabras son en este momento, mientras que la etimología estudia la historia. Y a nosotros esa historia no nos va a importar de manera cierta. Nunca es posible hacer el corte completo, pero sí nos va a importar más bien cómo es en la actualidad. Oye, había una manito levantada, pero no me di cuenta de quién era. La levanté recién. Anda, cuéntanos. Pero, y con el ejemplo del soldado, ¿no tiene nada que ver que venga como de soldar? La verdad es que ni siquiera sé si viene de soldar, porque estamos hablando del soldado como el militar, ¿no? Sí, sí. Ya, porque claramente la palabra soldado, de que, por ejemplo, yo digo, esa pieza está soldada, esa sí viene de soldar. Ahí no hay, eso es claro. Sí. Y ahí perfectamente podríamos decir que soldada, en el sentido de estas dos cosas están soldadas una con la otra. Eso claramente se puede dividir entre soldar y ado. En ese sentido. Mira. Pero en este otro sentido, en que hablamos de una persona del ejército, por ejemplo, y si tratamos de dividirlo entre soldar y ado, la verdad es que probablemente cuando pensamos en esa persona, no hacemos ese ejercicio de pensar en la idea de soldar, sino que inmediatamente, una vez que escuchamos soldado, nos imaginamos a una persona que se dedica al ámbito militar. En otras palabras, Ya, okay. ¿cuándo uno puede hacer la división en morfema?
cuando realmente para llegar al significado completo de la expresión, uno realmente piensa en cada uno de esos segmentos. Ya, entonces, De todas en maneras, otras vamos a palabras, ir tenemos que explicando. hacer... Es ¿Perdona, como Manu? cuando es obvio nomás. ¿Perdón? Entonces, tenemos que hacerlo solamente como cuando es obvio, como cuando está ahí, sí o sí. Sí, cuando hay transparencia. Este es Ya, un caso del que vamos a hablar un poquito más adelante con bastante profundidad. Pero el concepto esencial es el que ya, tú dices, Amanda. La división tiene que ser una división transparente para los hablantes. ya, ok, súper. Súper. Camila también tiene su Gracias. manito levantada. Cuéntanos, Camila. Ya es que me surgió una duda como de este mismo ejemplo de relojeras. En relojería y relojeras, el tendría como el mismo significado, igual que en zapateros y zapatería, una se me hace como a persona y la otra como a lugar, pero en ambos está la dedicación o ese oficio. Es verdad. Y lo mismo tenemos en zapatería, ¿cierto? En Ujú. pizzería. Es cierto. Ahí nos podemos hacer una pregunta. Y de hecho es una pregunta bien válida que podemos hacernos después. Ahí entonces tenemos que dividir como el oficio y como la I como lugar, o quizás eri significa, o ería, significa por Mm, completo la idea de un lugar, y solamente por una casualidad coincide una coincidir. parte con Es una buena pregunta, pero vamos a tener que dejarla para más adelante. ¿Bien? ¿Ludvika? Profe, esto también podría aplicarse a los nombres, por ejemplo, porque acá el pueblo donde yo vivo se llama Dalcahue, que significa lugar de Dalcas. Claro. Es una excelente pregunta. Te voy a responder de la misma manera que lo hicimos con Amanda. Una persona, un hablante cualquiera, sí, que no sepa mucho de mapudungún, que no sepa mucho de lengua ni nada, que tampoco se dedica a la gramática, ¿entendería que Dalcahue significa lugar de Dalcas? Sin que alguien se lo haya explicado antes. No. Lo más probable es que no, ¿no? Eso quiere decir entonces que esa formación no es transparente. Entonces, tú tienes toda la razón. Dalcahue significa lugar de Dalcas, igual que Rancagua significa lugar de Rencas, ¿cierto? Todas las cosas que tienen agua en el español de Chile son hue, realmente, ¿cierto? Lugar de. Pero eso lo sabemos los chilenos, y sobre todo los chilenos que nos interesa el lenguaje, ¿no? Si viene acá no sé, un colombiano, por ejemplo, o un español, que no tiene esta noción de que hue en un idioma originario, ¿cierto? De acá de Chile, tiene el significado de lugar, no le va a ser para nada transparente. Eso quiere decir entonces que una palabra como Dalcahue no tiene transparencia para el español. Y por lo tanto, si bien esa segmentación que tú haces es cierta, no es una segmentación morfológica, sino que es una segmentación etimológica. Ah, ya, ¿Bien? entiendo. Ya, Súper. gracias, De todas profe. maneras, vamos a hablar con más calma y con más profundidad sobre este punto en algunas clases más, cuando veamos justamente la diferencia entre etimología y morfología y entre opacidad y transparencia, que es justamente donde está la clave. Chicos, pero se me ha ido el tiempo volando, ¿no? Porque ya, a propósito de relojes y relojeras y relojeros, y son las 9:40 ya, no les quiero quitar más tiempo por el día de hoy, así que lo dejamos hasta aquí. Continuamos el lunes a las 8:40. Les mando un abrazo súper fuerte a todos y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Chao, gracias.